grabación. Te digo ahorita que aparezca ya el tiempo. Y van a quedar, ahí está, ya retomó otra vez. Ya puedes continuar, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero No, está bien. Sí, tómate tus precauciones, está bien, no te preocupes. sí, Pues sí, sí, la cuestión, el punto que debemos de ver es que una criatura superior al ser humano, excepto Satanás, ¿me entiendes? Porque Satanás sí quería, Satanás hubiera aceptado esa adoración, pero este ser no la aceptó, y ese es el punto que debemos de ver. Claro. No la acción que alguien tenga para hacerlo, porque algo nos puede sorprender. No, incluso la acción, incluso la acción. ¿Me entiendes? O sea, yo, es que volvemos otra vez lo que platicamos otra vez, ¿no? La gente que rinde adoración en el santerismo, a la Santa Muerte, que nunca conocieron a lo mejor el Dios verdadero, podemos discutir otro día si quieres eso, pero yo no creo que Dios los va a tomar por inocentes, ¿eh? Yo no creo que ellos... Ajá. Bueno, ¿te acuerdas que yo te dije? ¿Me entiendes? Y quizás no me pude explicar bien. Mira, ponte a pensar en las personas indígenas. En las personas indígenas que no llegaron a ser colonizados por los pueblos españoles, a los que no se les habló. Sí, dale. Ajá. ¿Por qué no dejamos ese tema Está bien. y así que se llame? ¿Qué va a pasar con las personas que nunca conocieron? Ya me das tu punto de vista, ¿no? De lo que tú crees que va a pasar, y ya te doy mi punto de vista, para no volvernos a desviar, porque les prometí a mis hijos que iba a ver una película con ellos, entonces nomás quisiera aventarme otra media hora más, cuando mucho, sobre esto, y luego, pues, otro día retomar, ¿no? Para no aventarme más de una hora. Pero volviendo al punto, sabemos que rendirle culto a lo que no es Dios, ya estamos de acuerdo que se llama idolatría, y que ningún ángel jamás ha aceptado ni algo parecido a un culto. Ya no hablemos de adoración, ni siquiera algo parecido a un culto, porque ellos saben que eso es sagrado, eso es para Dios únicamente. Exacto. Entonces, en ninguna de las más de 15 traducciones que tengo allá abajo, que no me voy a traer otra vez, ¿no? No, yo sé. Lo hice con el anciano aquella vez, hice las una por una. En ninguna de esas traducciones, cuando habla de Jesús y que dice adoración, en ninguna ocasión Jesús levanta a alguien. Incluso hay una persona que le besa los pies, María, se apostra y lo llena. Yo sé que me vas a decir que eso fue por lo que él hizo de sacrificio y por lo que pienso yo, ¿no? Ahorita me darás tu punto de vista de por qué lo hicieron y por qué Jesús nunca reprendió a nadie ni les dijo, hey, no lo hagas, eso no está bien, no puedes hacer, eso es un culto de adoración, ¿no? O qué sé yo, es un culto. En ninguna, la vez pasada vimos más de 34 versículos en Reina Valera, que los podemos ver en otras traducciones, donde va a decir adorar, excepto en la traducción del Nuevo Mundo, ahí sí no va a decir eso, pero en Hebreos 1:6, que hablamos la vez pasada, que por eso es mi punto de por qué me centro en ese, aunque pareciera, ¿no? A lo mejor alguien que nunca ha estudiado este tema, incluso de mi propia iglesia, porque hay gente que no se toma el tiempo, ¿no? Solo da por hecho que hay que adorar a Jesús. ¿Y por qué? Pues porque así me dijeron, ¿no? Pues hay gente también en mi iglesia que yo creo que no se han dado el tiempo de saber por qué Jesús es adorado. Pero cuando te tomas el tiempo y ves que en todos los pasajes donde se refiere a Jesús, él recibe una pleitesía que ningún ángel jamás se atrevería ni siquiera a considerar que alguien abrace sus pies, los bese, que alguien le rinda adoración y que alguien como Tomás diga Señor mío y Dios mío. Y tanto en el ángel de Apocalipsis como en la parte donde Tomás se inclina, en griego usa un artículo definido que es auto. Ese artículo significa a él. O sea, porque yo he escuchado la explicación que me han dado en la calle en algún tiempo, donde dicen es que Tomás, al igual que el idólatra que llamémoslo así, ¿no? Que el idólatra que estaba con Pedro quiso adorar a Pedro. Algunos testigos han llegado a culpar a Tomás de idolatría
¿En qué sentido? Y me han dado esta explicación, ¿no? Ahorita me darás. Y está bien que tomes notas para que no se te escape nada de lo que a mí me pasa a veces que quiero decir. Quieren culpar a Tomás y decir, esta es la explicación que me han dado, ok, ahorita tú me das tu explicación. Es que en ese pasaje cuando dice, y le adoró, es que Tomás vio la grandeza de Jehová al resucitar a Jesús y dio gracias y adoró pero a Jehová. El vocablo no permite eso. O sea, la gramática no lo permite porque en el griego dice autó y le adoró. O sea, le adoró a él. El pasaje está hablando de Jesús y dice y le adoró. Lo mismo ocurrió cuando estaba con el ángel Juan. Yo me postré y le adoré. También usa el vocablo autó, o sea, a él. Entonces, en Hebreos 1:6, el Padre da, vamos ahí a Hebreos 1:6, el Padre da una orden muy interesante, donde de hecho ni siquiera hemos avanzado más allá del mismo pasaje, donde el Padre llama incluso Dios al Hijo. Me decía un testigo, no sé si lo ha visto, con Vicente de España, me decía que Jesús llama a Dios al Padre, pero el Padre nunca llama a Dios al Hijo. En Hebreos 1:6 lo hace el Padre. Hebreos 1:6, lo estoy leyendo de la traducción del Nuevo Mundo, la verde. Cuando introduce al primogénito, dice que todos los ángeles le adoren. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Uno, o aceptamos que sí fue adorado, o dos, decimos que le rindió homenaje, como dice ahorita la traducción. En cualquiera de los dos casos tendríamos que responder cómo se llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios. El Padre mismo estaba ordenando, dando una orden directa, que para mí sí se cumplió. Lo veo en Mateo, donde dice que los ángeles llegaron cantando y dando gloria a Dios en las alturas y a los hombres, y buena voluntad a los hombres, que cumplieron, porque dice cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, en este mundo. No era, ustedes sabemos que Jesús no comenzó a existir en María, en la Virgen María, ¿no? Sino que él ya existía. Bueno, ahí ya diferimos un poco. Para mí Jesús es eterno, para usted tuvo un inicio, pero en ese Hebreos 1:6 el Padre manda a todos los ángeles que le adoren. Ahora, y entre tantas preguntas que le hice, también una de ellas es por qué esta traducción tradujo y dice que el Padre manda a que adoren a Jesús. Ahora sí, ya usted quiere comentar. Bueno, ¿qué pasaría si tú aprendieras griego y te pones a leer una Biblia completamente en griego, donde en cada pasaje se aplique la palabra proskuneo? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, tú sabes lo que significa proskuneo, ¿verdad? Sí, y las variantes que tiene. Sí, ajá, sí. pero la variante principal, ¿sabes cuál es? ¿Perdón? La variante principal, la primaria, ¿sabes cuál es? O sea, la primera que... ¿Sí sabes cuál es? Bueno, la que yo tengo aquí es inclinarse, adorar o dar reverencia. Son dos palabras que está compuesta. Pros, hacia adelante, y quineo, que significa besar. ¿Entiendes? Es por eso de que en el pasaje que tú me citaste, de cuando le besaron los pies a Jesús y por qué Jesús no dejó que se hiciera eso. Bueno, pero esta palabra no solo se emplea, ¿me entiendes? Si vamos a una Biblia totalmente en griego, esta palabra proskineo no se limita solamente para el Padre o para Jesús, ¿verdad? Tú me lo explicaste ya, pero me lo dijiste en forma de adoración, ¿me entiendes? Pero en el griego, en el griego, cuando nosotros vamos a encontrar, leemos un pasaje, no vamos a leer una variante, vamos a leer proskuneo para tal, proskuneo para tal. Entonces, y dependiendo del contexto, es que nosotros vamos a razonar, ¿verdad? Vamos a razonar para quién es el proskuneo. Ahora, ¿por qué digo yo de que el texto de Hebreos 1:6 no puede estarse refiriendo a una adoración a Jesús? Porque fíjate, yo te comenté la otra vez,
Fíjate, los ángeles. ¿Tú crees que los ángeles sabían quién era Jesús? Sí. ¿Verdad? ¿Crees que anteriormente ya lo conocían? ¿Verdad? Su vida antes de venir a la tierra ellos ya la conocían. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué lógica tiene, dime tú, qué lógica tiene que el Padre pida a seres que ya conocían a Jesús que se le rinda un acto de adoración si ellos ya saben que si lo hicieron antes, lo tienen que seguir haciendo ahora? Es como que si los ángeles no supieran quién es Jesús y que por el acto que hizo, Jesús debe recibir la adoración. Bueno, Okay. eso nos dice dos cosas. Una, que en su preexistencia Jesús no recibía actos de adoración. O dos, que a partir de aquí, de lo que dice Hebreos 1:6, a partir de ahí, cuando el Padre ordena, es que se le da adoración. Fíjate, también dice cuando introduce de nuevo, dice. Si tú buscas información acerca de eso, te vas a dar cuenta de que eso no habla de algo que ya pasó. Porque dice cuando introduce de nuevo. O sea, ¿cuándo fue introducido Jesús por primera vez a la tierra habitada? En María. Cuando, ¿verdad? Cuando nació con María, ¿verdad? Allí fue cuando la primera vez. Después de eso, ¿cuándo ha sido? ¿Ha venido? ¿Ha sido? ¿Ya vino? ¿Ya fue la segunda venida de Jesús? Según ustedes, sí. Según No, nosotros, no. no. No, nosotros no. Ni un testigo de Jehová cree que la segunda venida de Jesús ya fue. Ni un testigo de Jehová cree eso. ¿No vino en 1914? Es pregunta seria, ¿ok? No, no, no. ¿No Te vino lo en digo 1914? no, Ok, no, ok, ok. Ah, bueno, no. entonces sí me he informado ahí en esa parte mal y con los testigos, ¿no? Me han informado eso. De hecho, tengo algunos videos A donde... veces se entiende mal, ¿me entiendes? Es una cosa es entronización y una cosa es venida. Son diferentes aspectos, ¿me entiendes? Jesús empezó a reinar, eso te pueden haber dicho, empezó a reinar en los cielos en 1914. Ahí empezó el reinado de Jesús, ¿me entiendes? Ok. Ese sería Pero otro... la venida de Jesús no puede haber sido todavía, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque supuestamente cuando Jesús venga en su segunda venida es para acabar con todo lo malo que hay en la tierra. Es cuando se van a ver desastres como los que no hemos visto, aunque ya están cumpliendo en parte, ¿me entiendes? Pero no los hemos visto a una escala mayor. Entonces, Entonces, Jesús no ha venido... no. Jesús no Te- vino... Pregunto esto porque la de Cristo... ¿Me puedes repetir ¿No me otra escucha vez? bien? Que ¿Ahí ya me escucha? se Ok, cortó. sí. Decía que sería bueno tomar en otra ocasión un tema aparte sobre la segunda venida, que decía que lo que hasta donde me han comentado testigos y libros que yo he leído es que cuando fallaron las profecías, ya la final, la de 1914, la explicación no fue que falló, sino que sí vino, pero nadie lo pudo ver, que fue una parucía. Entonces, eso ya cuenta como venida, o sea, como dicen, no hay una segunda vez para una primera oportunidad, ¿no? Entonces, cuando él vino en esa ocasión, para mí cuenta como segunda venida, pero me lo pudiera explicar otra ocasión más a fondo, ¿no? Ajá. Okay. Sí, no, solo te quería comentar eso, fíjate, me sorprendió porque ahorita me diste a entender que tú también crees que la segunda venida de Jesús ya fue, pero anteriormente... No, yo no Oh, creo no, eso. ok, entonces sí entendí Ajá. bien. Para ti, la segunda venida de Jesús no ha No sido ha todavía, sucedido. ¿verdad? Sí, así es, no. Entonces, Sí. eso es lo que no te entiendo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué crees tú? Si esa segunda venida no ha ocurrido, ¿por qué entiendes en Hebreo 1:6 de que allí el Padre está pidiendo que se adore a Jesús? Porque dice, cuando introduce de nuevo, entonces, si esa introducción no ha ocurrido para ti,
No, ya ocurrió. Oh, entonces ya vino, entonces sí ya vino. No. Entonces. Ok, vamos al pasaje. No, es que yo no estoy diciendo que incluso que el pasaje dice que cuando venga en su segunda venida. Pero es que ahí lo Recordemos que dice. Hebreos es un libro escrito. Ajá, sí, vamos a Hebreos. Había una confusión porque habían judaizantes que estaban judaizando o queriendo judaizar a los cristianos. Y ellos decían que se tenían que circuncidar, que no era solamente con creer en Cristo. Entonces se escribe la carta de Hebreos para explicarles precisamente a los hebreos, en su mayoría, habla de toda la adoración de Dios, habla del tabernáculo. Que ya se me perdió. Como no es mi Biblia, no sé si le pasa cuando agarra otra, como que... Sí, pasa. Bueno, no es mi intención ahorita que leemos todo el capítulo. ¿Usted piensa que Jesús comenzó a llamarse, que Jesús siempre se ha llamado Jesús, o que comenzó a llamarse Jesús en el momento de su encarnación en María? Bueno, según el relato, el ángel le dice, según la Biblia, obviamente. ¿verdad? Según la Biblia dice que le dice a María que van a ser el niño y que se le llamará Jesús. Entonces, si nos basamos en la Biblia, quiere decir que de allí empezó a llamarse. Así es, ok, estoy de acuerdo en eso. Muy bien, vamos en lo mismo. Entonces, aquí en Hebreos 1:6 dice, cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada y que todos los ángeles de Dios le adoren. A mi perspectiva, de lo que yo estoy leyendo en Hebreos, el Padre está dando esa orden cuando Él lo introduce al primogénito, cuando Él lo introduce. Y cuando lo introdujo en el mundo fue en la encarnación de María. O sea, el Padre, Jesús no se había encarnado jamás. O sea, Jesús aparece, y en eso creo que estamos de acuerdo, que Jesús tiene apariciones en el Antiguo Testamento. Ustedes consideran que él era un ángel, ¿no? Pero yo sí también digo que Jesús apareció en el Antiguo Testamento, pero no se encarnó, o sea, no se hizo carne. En el momento en que el Padre lo introduce al mundo, es que Él se hace carne, y es cuando pide a los ángeles que adoren a Jesús. Entonces, a su segunda pregunta de por qué tenía el Padre que decirle que adoraran a Jesús, hay bastantes salmos donde el Padre también les da las órdenes a los ángeles y dice, bendigan el nombre de Jehová. No sé si los ha visto. Sí, hay muchos pasajes que hablan. Okay. Entonces no es necesario que vaya, aquí yo los tengo. No, pero hay cosas. Okay. Ajá, sí. Ok. A ver, permítame, se movió. El Padre también le da esa orden a los ángeles y bendigan el nombre de Jehová. También le da la orden a los hombres, ¿no? Y esa no tendríamos por qué. Si él no había, ¿se perdió otra vez? No se te escuchó ¿Sí bien me escucha? lo que me dijiste. Sí, habla. Ok. Ajá, ya. Ok, hoy sí. ¿Ya me escucha? Sí. Ok. Sí, decía que el Padre en muchas partes dice a los hombres que lo adoren, y eso no nos preguntamos por qué, porque necesita decirnos que lo adoremos, porque nuestra naturaleza caída nos lleva a buscar adorar lo que no es Dios. Pero los ángeles también, el Padre en el Antiguo Testamento y en varios salmos dice, bendigan el nombre de Jehová. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Padre tiene que decirle a los ángeles que bendigan su nombre? Pues que no los ángeles ya saben eso. Es mi pregunta. Pero son dos aspectos diferentes, ¿me entiendes? Son dos aspectos completamente diferentes. No tiene nada que ver la adoración, que es algo que solo a Jehová le pertenece. Jesús mismo lo enseñó en el mismo relato que tú me mencionaste de Mateo 4:10, porque fíjate, en esas palabras deberían de ser suficientes para una persona, ¿me entiendes? Sí, dale. Sí. Ok, sí, es que aquí hay una situación que está pasando, y es que en la mente de ustedes conciben que
Cuando dice Jehová, siempre que dice Jehová, se refiere al Padre. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Bueno, ¿estoy en lo correcto? Sí. Exacto. Ok. Y en mi concepción, en mi mente, no necesariamente se refiere al Padre. Entonces, cuando vamos a ese pasaje donde dice en Deuteronomio, el Shema de Israel, donde dice, escucha Israel, oye, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y en otros pasajes donde dice, a Jehová tu Dios adorarás y solo a él servirás. En la concepción de ustedes dicen Jehová, pues es el Padre. O sea, no es como ni siquiera cuestionable para ustedes, ¿no? ¿Qué me diría si yo le demuestro que Jehová también se llama, perdón, que Jesús también tiene el nombre de Jehová y que en muchos pasajes se refiere a Jehová en relación con Jesús? ¿Qué me diría? ¿Qué te diría si me muestras eso? De que lo estás entendiendo mal. Okay. Te voy a decir un texto, te voy a dar un texto. Está en Salmos 83, 18. Okay. En la Reina Valera, si lo puedes leer. A ver, Reina Valera. ¿Salmo qué, perdón? 83, 18. Y esa cuestión de relacionar a Jehová con el Padre, de nuevo le aclaro que no solo yo he visto en mi iglesia también. O sea, yo he visto. ¿Puedes repetirlo porque no te escuché? El nombre Jehová es Salmo que 83, 18. Perdón, déjeme cerrar la ventana. Ok. Déjeme cerrar la ventana. Está bien, sí, tómate tu tiempo. Decía que conozco a un hermano que siempre que leen Jehová, creen que se refiere al Padre. O sea, si es como es Jehová, es el Padre. Cuando dice Jesús es el Hijo, y cuando dice Espíritu Santo, pues es Espíritu Santo. 83, ¿qué, perdón? 18. 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Está buenísimo este. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Al músico, bueno, así ya está el 84. Tu nombre es Jehová. ¿Y usted está de acuerdo que su nombre es Jehová? Y que hay varios pasajes donde dice que él no le presta su nombre a nadie, ¿verdad? La cuestión es, fíjate, en ese pasaje que acabas de leer en Salmo 83 dice, para que la gente sepa que cuyo nombre es Jehová, y después agrega, tú solo eres, fíjate, tú solo eres el Altísimo. Bueno, si yo tomara lo que tú me dices de que a otra persona o al Hijo o a Jesús se le aplica esta palabra, entonces ese salmo está mal, porque no es el único, deja de ser único. Si yo te digo a ti, Jorge, tú eres el único que tiene esa camisa Adidas, pero resulta que yo veo después otra persona con esa camisa Adidas. Entonces tú dejas de ser único. Ya no eres único. Y por eso te mencioné lo que Jesús mismo dijo, le respondió a Satanás en Mateo 4:10. Ahí también aparece una palabra. Dice, solo a él adorarás. Bueno, ¿solo a quién? Solo a él adorarás. Solo, bueno, no, eso lo estoy parafraseando. No sé si dice solo, adora a Dios. Déjame leértelo para que así no tengamos problemas. En griego dice Teótokos, que es Dios, o sea, solo adora. Pues, ok. ¿Quién? Ajá. ¿Y quién? Jesús le ¿A dice quién a se está Satanás que refiriendo? solo a Dios, solo a Dios debe adorar. Pero dice solo a Dios. Entonces, ese solo Dios no es el mismo de Salmos 83, 18. Sí, es el mismo Dios. La cuestión aquí es que cuando habla de la unidad, cuando dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, hay tres palabras en hebreo para ese uno. Los hebreos usan un uno de cantidad, o sea, de contar 1, 2, 3, 4 de cantidad. Usan un uno de unidad y usan un uno
de los números. O sea, tienen 3 para uno. Uh-huh. Y el vocablo que usa ahí, el vocablo Yaqid, que es para hablar de unidad. O sea, si el padre hubiera querido usar en cantidad, hubiera usado el vocablo que ahorita no recuerdo cuál es. Por ejemplo, cuando dice, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. No está hablando el vocablo de cantidad, sino el vocablo de unidad, que ellos dos serán uno en propósito. Cuando se refiere en el Shema, usa el mismo vocablo de unidad. Oye, Jehová, Israel, Jehová nuestro Dios, uno en unidad, no en cantidad. Y hay vocablos. ¿Sí se escucha bien todavía? Sí, dale. Okay. Y hay muchos otros pasajes donde dice, y era su única hija, en la hija de Jairo, era su único hijo, donde sí usa el vocablo uno de cantidad. No venía ahorita preparado con esa terminología, pero la siguiente sí lo podemos hablar de. Dios quiere hablar de uno ¿Puedes de repetir cantidad. otra vez lo que dijiste? ¿Se corta? Que no venías preparado. Okay, ¿Con qué? Ajá. Y también acá se me está cortando. Okay. Pero, ¿cómo? No, es que no te escuché cuando dijiste que no venías preparado estabas hablando de hat, que significa unidad, propósito. Pusiste ejemplos de la hija de Jairo, pusiste del hombre y la mujer, se unen, esos ejemplos estabas poniendo. Sí. ¿Por qué no vemos esa es la siguiente ocasión, hablando de esos vocablos de la unidad de Dios? Exacto. Y también voy a profundizar en ese que me dio, 83:18. Honestamente, ese no me había detenido en ese en específico. Quisiera ver ese vocablo solo, cuál usa en el griego, me interesaría verlo, y mostrarle también porque yo creo que Jesús es Jehová también. No la misma persona, ok, nomás eso sí quiero que quede claro. Yo no creo que el Padre y el Hijo son la misma persona, ¿no? Eso yo no lo creo. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo, pero yo creo que tiene el mismo nombre. Y cuando se refiere a veces al Padre en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová, obviamente sí, hay muchos pasajes, pero cuando se refiere al Hijo, también le da el nombre de Jehová. Entonces, hay muchos pasajes donde cuando habla de Dios uno es, habla el uno de unidad. Y le voy a dar los pasajes, ¿no? Espero lo podamos ver, espero se pueda traer Reina Valera, y algún diccionario griego que usted tenga a la mano, tratar de verlo, compartirle pantalla. Pero me pareció muy bien. La verdad es que el tema de la adoración no es no es como la única referencia para mí de que Jesús es Dios, ¿no? Es una de 7 evidencias que yo tengo. Solo quiero terminar con una pregunta, pero creo que usted me quiere decir algo. Sí, es que mira, la cuestión es, los testigos de Jehová no negamos que Jesús sea Dios, que sea Dios, ¿me entiendes? Que sea de una naturaleza como la que tiene el Padre. Lo que nosotros no aceptamos de que Jesús sea el Dios verdadero o que esté igual al mismo nivel que el Padre. ¿Me entiendes? Nosotros, ni un testigo de Jehová te puede decir que Jesús no es una deidad. Porque sí. Sería como un Dios menor. Exactamente, sí, así. Así es como Él se presenta, ¿me entiendes? Jesús así siempre se ha presentado. Siempre dice, el Padre es mayor que yo, yo no hago nada por mi propia iniciativa, sino lo que... Entonces, eso nos lleva a la lógica, ¿me entiendes? Bíblica, de que si Jesús se ve en esa posición, y en esa posición fue el que el Padre lo puso, y la Biblia habla de que solo hay un solo Dios, en Deuteronomio 4:6 o 6:4, no me acuerdo, ¿me entiendes? El Shema lo dice, Jesús lo repite en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos cambiar, no podemos cambiar la enseñanza de Jesús. Jesús el mismo nos enseñó
que debemos adorar a ese mismo Dios que él adora. Y por eso es importante, fíjate, Jorge, este tema de saber a quién le tenemos que rendir el servicio sagrado. Porque si no, no sabemos, fíjate, es mal tanto para mí como para ti. Por eso es bueno indagar en la Biblia, porque fíjate, si yo estoy en un error, yo voy a estar en problemas cuando Jehová venga a juzgarme. Claro. Pero si tú estás en un error, tú vas a estar en un problema. ¿Me entiendes? Sí. Pero otro día para que así descanses, ¿me entiendes? Yo te voy a decir algo. Porque es más creíble mediante la Biblia que Jesús no puede ser adorado, ¿me entiendes? Porque es más creíble lo que yo creo que lo que tú piensas con respecto a la Biblia. Ok, muy bien. Entonces, a ver, los que ya hablamos ahorita, estamos de acuerdo que es peligroso tanto si Jesús es Dios y ustedes no lo están adorando, tanto como si no es y yo lo estoy adorando. Estamos de El acuerdo Dios, acuérdate, no, que Jesús es el Dios, Dios, porque solo hay uno, solo hay uno que está sobre todo. Bueno, nosotros no creemos que Él es ese. Ok, yo digo pero lo pregunto así porque ustedes llaman a Jesús un Dios en la Biblia. Entonces, y ahorita me dijo que para ustedes es como un Dios menor, o sea, un Dios más chiquito, pues, un Dios menor. Él dice que no le puede quitar esa naturaleza de Dios, pero no lo considera el Dios, ¿no? Es que no solo Él tiene esa naturaleza, ¿me entiendes? No solo Él posee esa naturaleza. ¿Quién más? Los ángeles. Los ángeles también poseen esa naturaleza. ¿Me puede dar algún pasaje? Que los ángeles, bueno, ¿te acuerdas que te leí? Si no lo tiene ahorita, está bien, ¿no? Me lo puede dar. No, si lo bueno, tiene, mira, bien, ¿no? sí, solo te lo voy a, ¿te acuerdas que te leí de Juan? Juan 4:22 al 28, algo así, donde Jesús le habla a la samaritana y le dice, Dios es un espíritu. ¿Te acuerdas? Ajá. Entonces, Dios es espíritu. Dios, No, okay, Dios es espíritu, está bien. Y ahí en ese mismo pasaje de Hebreos, no me acuerdo en qué capítulo, habla de que el Padre hace espíritus a los ángeles. O sea, los ángeles son espíritus también. Son iguales. ¿Eso significa que son parecidos a no, sí, en sustancia sí son parecidos. Y los dos son espíritus. Si los ángeles son espíritus y el Padre es espíritu. Bueno, eso no significa, o sea, eso no significa y no está diciendo que los ángeles son, de hecho, Hebreos 1:6 dice que Jesús no se parece a ninguno de sus ángeles, porque a ninguno de sus ángeles el Padre, ¿sí me escucha todavía? Sí, te escucho, sí. Ok, precisamente Hebreos 1:6 contradice eso que me está diciendo. Vamos otra vez a Hebreos 1:6, porque ahí está una contradicción muy, muy marcada de la explicación que me está queriendo dar. Hebreos 1:6 dice que a cuál de sus ángeles dijo alguna vez, ¿no? ¿A cuál de sus ángeles dijo jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te seré el padre? Y otra vez cuando introduce al primogénito, a ninguno, Dios no manda, ahorita ya olvidémonos de la palabra adorar. Dios no manda a ninguno de los ángeles a que le rinda homenaje a otro ángel. A ninguno. Ok, pero ahí está diciendo que en ese pasaje que me acabas de leer, está diciendo de que Jesús no es un ángel. Dice Jesús no es un ángel. Bueno, ahorita yo no estoy tratando de defender que Jesús no es un ángel, ¿no? Para mí obviamente no lo es, pero no sé qué tiene que ver eso. Yo lo que estoy diciendo es que tú me leíste ese pasaje. Suponiendo, ahorita estoy aceptando que Jesús es un ángel, como lo conciben ustedes. Y usted me dice que Jesús no es el único que tiene esa característica de tener la naturaleza de Dios, que también los demás ángeles también la tienen. Pero precisamente Hebreos 1:6, ya ahorita no estamos diciendo si Jesús es ángel o no, sino la diferencia marcada aquí es que el Padre no
no comparte eso que comparte con Cristo, con ningún ángel, esa característica divina. Nadie más la tiene, más que el Padre, el Hijo, y para mí el Espíritu Santo, que es otro tema aparte, ¿no? Pero no veo eso que me está mencionando. A todo lo contrario, en Hebreos 1:6 yo veo que nadie se parece a Jesús en ese sentido de la naturaleza de Dios. Nadie se parece. Pero ¿verdad que no dice Entonces, ahí de que Jesús no es un ángel? No dice, aquí, por no, cuando no dice, ¿verdad que no lo dice? O sea, dejémoslo, ¿me entiendes? Así mejor para que no se sienta muy largo la plática, sí. porque Sí. creo que La esta pregunta plática ha sido mucho mejor que la primera. Bueno, estamos primerizos, pero ahora estamos un poquito más. Es bueno, Jorge, mira, es bueno, indaga, ¿me entiendes? Indaga porque hay preguntas de que creemos que las sabemos. ¿Me entiendes? Que creemos que nada más las déjeme sabemos. preguntarle. Ajá, sí. Sí, lo que me comentaba ahorita, pues de que uno, que usted ya sabe que la idolatría está mal. Dos, que si se está adorando a Jesús y Jesús no es Dios, también está mal. Tres, que Jesús es un Dios menor, inferior al Padre. Sí, sí. Y la pregunta que yo le había hecho en aquella ocasión, y se la vuelvo a hacer ahora a lo mejor de manera diferente, era, ¿por qué? ¿Quién les enseñó o quién les hizo creer a los testigos de antes que Jesús sí debía ser adorado? Fíjate que cuando me hiciste esa pregunta, yo me puse a investigar. Y esa palabra en la Biblia verde, por lo general, todas las Biblias traducían en ese pasaje de Hebreos adorar. Todas las Biblias, ajá, sí, dale. Sí, nomás que ahorita no me refiero a Hebreos, me refiero a su, no sé cómo le llamen ustedes, pero digamos en las empresas se pone misión y visión y uno sabe lo que esa empresa cree, ¿no? Hablando en el mundo, ¿no? Ok, ajá. Yo sé que había, y no lo traigo ahorita porque no era mi intención otra vez hablar de lo mismo, pero en aquel tiempo tenían su ¿cómo llamarlo? Su esquema o su misión, por así decirlo, donde decía que el propósito de la organización es pública adoración a Cristo y al Padre, y que Él debía ser adorado. ¿Sí sabe de eso o no? En una revista. Y además, muchos testigos de aquel tiempo creían que Jesús debía ser adorado. Yo sé que obviamente ahorita ya no. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creyeron? Y la respuesta, bueno, es obvia. Yo la voy a responder, ¿no? Creyeron que Jesús debía ser adorado por las publicaciones. O sea, lo que les decía que sí podían adorarlo eran las publicaciones. Lo que les dice ahorita que ya no debe ser adorado también son las publicaciones. Entonces, esos testigos que murieron creyendo que Jesús debía ser adorado, a mi parecer, murieron en idolatría. Si Jesús no es Dios, vaya. O sea, si Jesús no es Dios y esta nueva luz les hizo saber que él no debía ser adorado porque incluso era un ángel creado por Dios, como ustedes mencionan. Ellos, esos testigos de aquel tiempo, por seguir las publicaciones de los testigos, no es que alguien se infiltró, no es que algún cristiano evangélico, algún católico se infiltró en su organización, sino que por seguir, digamos, las publicaciones de aquel tiempo del cuerpo gobernante, ellos murieron en esa idolatría. Y mi última pregunta es, ¿de qué fecha a qué fecha yo puedo considerar que un libro, o sea, lo puedo considerar como una publicación, ya no hablando de las Biblias, una publicación la puedo considerar como válida? Porque este argumento me lo han dado todos los con los que he platicado, incluyéndolo usted, todos los testigos, cuando yo uso libros antiguos, donde usa cosas que ahorita ya no creen. Algunas de ellas, aunque son antiguos, todavía las creen. Entonces mi duda es, ¿de qué fecha, o puedo decir, bueno, ahorita estamos en el 2022, los libros al 2025 ya no, ya son otros, debes cambiarlos, ya es algo obsoleto? No, mira, del 2022 al, no sé, o cada 10 años, o cada 5. ¿Por qué le hago esta pregunta? Bueno, y quisiera que me respondiera si hay un más o menos, ¿no? De decir, mira, lo más confiable de nuestras publicaciones del 2008 para acá, del 2009, ¿hay algún como rango?
No, para mí no me entiendes. Toda la literatura que se basa en la Biblia, aunque contenga errores, un error, así como los que cometieron apóstoles de Jesús, profetas de Jehová, Ah, ¿me entiendes? ok, Así como a ver, ellos, ajá. a ver, es que ya yo sé que se está extendiendo más, pero es que ese argumento se me hace muy aventurado, decir que así como se equivocaron los apóstoles, Uh-huh. porque no fue así. Ninguno de los apóstoles les tuvo que decir, hey, la profecía que les di, me equivoqué, regrésenmela. La carta que les envié, deséchenla, porque por ejemplo, el libro rojo de Usted vivirá para siempre en el paraíso, que ahorita yo se los enseño, no a usted, después me puede decir, a lo mejor usted sí lo cree, pero yo les he preguntado y me han dicho, no, es que ese libro ya está obsoleto. Yo no veo ese tipo de errores en ninguno de los apóstoles ni ninguno de los profetas. Entonces, para mí no aplica ese ejemplo que me da. Yo sé que los apóstoles no eran perfectos, que antes de conocer a Cristo algunos de ellos eran hasta guerrilleros, todo eso yo estoy de acuerdo, pero aquí la cuestión es que ninguno de los apóstoles jamás tuvo que retractarse de una carta, jamás tuvo que retractarse de una profecía. Entonces, le hago esta pregunta porque yo aquí tengo este libro del 2004, este libro de mis historias bíblicas. Ese se lo regalaron a mi esposa. 2004 a mí se me hace una buena fecha. No sé usted. No, sí, está Pero, bien. Yo te digo, ok. mira, toda la Ajá. literatura que está, para mí no, todo lo que tenga que ver con la Biblia y tenga una relación con la Biblia, aunque tenga errores, es interesante, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si se cometió un error, lo más ah, sensato es aceptarlo y corregirlo, ¿me entiendes? Ujú. ¿Verdad? No quedarse con Ok, eso. porque esta publicación, ajá, esta publicación dice que, no sé si lo alcancé, lo voy a marcar aquí, dice que usa la palabra adoración con respecto a Jesús en Belén. Ujú. Deja ver si se lo puedo apuntar. ¿Dónde está? Déjenlo saber. Yo también quiero ir a adorar. Ay, adorarlo. Aquí donde estoy poniendo mi dedo. No Ujú. sé si se enfoque. Sí, lo veo, adorarlo, sí. Ok, Ujú. adorarlo. Y más Ujú. adelante también lo usa en esta sección, ¿no? De donde está hablando del nacimiento de Jesús. Ujú. Entonces, repito, de nuevo, esta publicación dice adorar cuando se refiere a Jesús. Ujú. Aquí es algo bien claro, pues, que solo, ya vimos, no es necesario volver a hablar, que solo el Dios, o sea, el Dios único y verdadero es el único que puede ser adorado. Aún en esta publicación más reciente del 2004 se usa la palabra adoración. Entonces, para mí, ¿usted sí cree que el cuerpo gobernante es quien les da el alimento a su tiempo? ¿Que ellos son la organización que Jehová usa para darles ese alimento? Ujú. Sí, sí, Ok. Aún con todos los cambios, aún con todas las profecías que fallaron, ¿usted lo cree? sí. Ok. Te digo, así como hubieron, y es que fíjate, mira, tú me dices, yo no creo, me dices, yo no creo, pero no puedes decir, o sea, yo no creo de una forma así tajante, ¿me entiendes? Mejor dime, no, mira, yo no he estudiado eso, o yo no estoy seguro si los profetas cometieron Deme un errores, ejemplo. cometieron Ajá. error. Yo no Ah, dije no creo de no estar seguro. Yo ajá. estoy seguro. ¿O estás De hecho, una seguro? marca. Sí, ¿Estás de seguro hecho, que, una que, marca. que, que, que los Ajá. profetas, que los profetas de la antigüedad, que los apóstoles no cometieron errores en las enseñanzas? Claro, ¿Sí? como lo hicieron los testigos, ¿Sí? ¿no? Ok. Sí, estoy. No, mira, no midamos la escala, ¿me entiendes? Porque Ajá. con una palabra que tú pongas mal en una enseñanza, ya vas a entender mal todo, ¿me entiendes? No digas, no, Ok. estamos hablando de si los profetas o los apóstoles
cometieron errores basados en la enseñanza que tenían. No. Acuérdate que la enseñanza que ellos recibían, los profetas, venían directamente de Jehová, ¿verdad? Así es. Y luego los apóstoles sí. fueron enseñados por Jesús, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Tú crees que ellos no cometieron errores viniendo de quien venían? Yo no estoy Pues diciendo yo no te estoy diciendo, fíjate, que Jehová se equivocaba. Yo no te estoy diciendo eso. No. Yo te estoy diciendo los profetas y los apóstoles. Estoy hablando de esas dos. Claro, ¿Crees que no pudieron haber cometido errores? Deme un ejemplo a qué se refiere usted como cometer errores, porque pudiéramos decir, no, una pues mala un día enseñanza, un mal entendimiento. Una enseñanza, un mal entendimiento, un mal entendimiento de algo. De decir, mira, que un profeta diga, mira, vas a hacer esto, esto y esto y esto y esto, y que después se retracte y diga, no va a ser así. Ya no es así como yo te había dicho. Sí. Ajá. Ok, entonces, sí, ahorita le respondo a eso, pero entonces sí estamos de alguna manera comparando al cuerpo gobernante como un tipo de profeta, ¿no? Que se equivocó como se han equivocado algunos de los profetas de la antigüedad. Entonces, la marca principal para identificar a un falso profeta no era si hacía señales, porque incluso tanto los verdaderos profetas de Dios como los falsos profetas hacían señales y milagros. Entonces, en Deuteronomio pregunta y dice, pero ¿y cómo sabremos? Y la marca que da para identificar a un falso profeta no es si se equivocaba o no, no dice, en esto sabrás si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que el profeta dijo, lo tendrás por falso, incluso dice, y lo apedrearás. Entonces, si una profecía, sí, y esto también yo lo veo hasta en el mundo cristiano, ¿eh? Hay gente que ve, yo lo he visto varias veces donde supuestos profetas, apóstoles, donde a uno que le declararon que no iba a morir y esta persona murió y yo sin miedo, yo digo, ese que está ahí, ese señor que está ahí, que dijo, y puedo usar incluso hasta nombres. Esta mujer que se llamaba una cantante cristiana, Christine de Clairo, y otro cantante, Cash Luna, profetizaron sobre un hombre de que no iba a morir y dijeron que iba a poder ver a sus nietos, etcétera, y ese hombre murió. Yo sin miedo y con el uso de la palabra y de la Biblia, yo puedo ver que esas personas, ellos son falsos profetas, porque dieron una profecía y no se cumplió. Y esa es la manera más efectiva de identificar un falso profeta, y esto es dar una profecía que no se cumple, y dice, no tendrás temor de él ya, y no de un temor de correr, sino más bien de un temor de que no te quieras alejar de él, más bien de separarte de él. Entonces, eso para mí, si ahorita le doy la palabra, eso, y terminando con la pregunta, es, yo no veo eso de dar una profecía que no se cumpla en ninguno de los profetas. Y quisiera que en eso me diera un ejemplo, tal vez no hoy, tal vez la siguiente vez, un ejemplo donde los profetas del Antiguo Testamento, sí va a encontrar profetas que fallaron, pero falsos profetas. El profeta de Balaam, el profeta, etcétera, hay varios. Pero yo quiero que me dé ejemplos de profecías y de profetas que fallaron en sus profecías. Ahora sí ya. Ok. Ahora, prácticamente tú dices de que un falso profeta es alguien que se equivoca en las profecías o por ejemplo, ¿tú crees que tú eres profeta? Sí, esa es una muy buena pregunta y sí le voy a responder. Pero profecía no es únicamente decir lo que va a pasar al futuro. El hecho de predicar la palabra de Dios. Exacto. A eso quería llegar yo. Sí. Que cualquiera puede ser profeta. Cualquiera eso puede era ser uno profeta, de sus. ¿verdad? No cualquiera, pero el profeta tenía dentro de su ministerio, el dar una profecía a futuro era uno de sus ministerios, ¿no? El otro era exhortar al pueblo, era enseñarle,
era darles palabra. Eso era, sí, Ok. lo de dar una profecía a futuro era una de varias, pero Ajá. el hecho de predicar en la calle es un tipo de profecía, o sea, Ok. el hablar, pues, Ok. vaya, sí. Pero lo que lo que te quiero entender yo es esto. Por ejemplo, alguien que dice que es profeta, solo es condenado si es falso, si se equivoca en una profecía. Claro. ¿Sí? Solo en Sí, sí. eso. O sea, por ejemplo, si tú eres un profeta de la palabra Ujú. que no va a predecir algo, pero da una enseñanza falsa, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, de la oración en Jesús, que la oración, que lo que tú estás enseñando como profeta sea falso. Eso no es ser falso profeta también, Oh, sí, también, ¿verdad? Ok, también. ok. Sí, también. Entonces, sí, bien, estamos bien entonces. Entonces yo te voy a Sí, dar sí, sí. ejemplos. Yo te voy a dar Ok. ejemplos no de profetas falsos, Ujú. Ok. no de apóstoles falsos, Ujú. ¿ok? Ok. Que cometieron errores, Sí, errores de entendimiento, sí, ok. pero esos errores no los hicieron ser falsos apóstoles ni falsos profetas. Pues voy a estar muy ansioso de esperar esos ejemplos y Ujú, aclarando, aprovechando que está en video, es ejemplos donde alguien, ya sea que usted le llame apóstol, profeta, alguien en el Antiguo o Nuevo Testamento dio un acontecimiento el cual no sucedió. O sea, ujú. donde dijo, esto va a suceder No y, que no sucedió, no que se equivocó, ¿me entiendes? No que no se, bueno, no sucedió, lógico, no sucedió, ajá. ¿me entiendes? O sea, él dijo que algo iba a pasar y después cambió y dijo, no, esto no es así, Mm. ¿me entiendes? Bueno, pues sí voy a esperar, o sea, espero los ejemplos, Ujú. y para platicarlos se va a poner muy interesante. No sé si quiera que yo también yo le estoy demandando esa respuesta, pero no sé si usted quiera también para yo prepararme algo que usted quiera, pues que yo le dé o nos centramos en eso. Bueno, mira, me gustaría que investigaras, por ejemplo, lo de Salmos 83, lo que Ok, me dijiste, sí, yo lo investigo. y también lo otro del término Ehad, Ok, Ehad, ¿me sí, entiendes? Quiero que me expliques bien esa parte de cómo es que Ehad puede ser unidad en propósito y en qué otra forma, así como tú me lo explicas, pero quiero que me lo expliques más sí, sí, detalladamente. claro, ¿Sí? sí, lo voy a hacer. Y entonces, tú quieres que yo te muestre de profetas, ¿verdad? Sí, Y apóstoles que cometieron errores y que no fueron considerados falsos, ¿verdad? sí. Ya Ese, hablamos, ya hablamos no solo errores, ¿no? Porque yo ahorita le puedo decir en Mateo 15:16 y resulta que era Mateo 15:17 y ahí es un error. Eso no es una no, falsa es profecía, ¿no? lógico, Ah, ok, no, no, ok, ok. no, es un error de una enseñanza de la Biblia, ¿me entiendes? Ajá, sí, sí, sí. Porque acuérdate que a los profetas Jehová les hablaba, Ujú, ¿verdad? A los apóstoles Jesús les enseñaba, ¿me ujú, entiendes? O sea, sí, leer mal algo, no, eso no se puede sí, tomar como un error, ¿me entiendes? No, no. ok, ok, Es una estamos de acuerdo. equivocación, es una Sí, equivocación, sí, sí, sí. pero está bien, Jorge, entonces tú me dices cuándo quieres volver otra vez a hablar, para tocar este tema de si yo darte la respuesta de si hay profetas de la antigüedad y apóstoles que cometieron errores y que no fueron considerados falsos. ¿Parece bien? Y ¿Le parece el próximo viernes? Porque está bien el viernes, sí, a la misma hora. próximo viernes. Ok, entonces yo le voy a investigar lo del Salmos 83, lo de Had, y si Ujú. me permite, también quisiera de platicar lo que había dicho, que Jesús también lleva el nombre de Jehová. Oh, eso también, eso se me había Eso, ok. olvidado. Sí, Eso, sí, muy bien. eso, Ok, eso. Está bien, sale gracias Juan por Carlos. recordarme. Sí, Está ahí bien, lo Jorge, anoté. cuídate, pasa buenas noches. Cuídese. Y Ok. gracias, por no tomárselo personal. Yo tampoco No, lo no, tomo personal. no, 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 no,
No, gracias a ti. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Bye, bye. Bye.